Jefe. Solo esta. Vamos, demuélanla. Demoled. ¿Qué hacéis ahí parados? Demoledlo. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Por qué irrumpís en nuestra casa? Somos el equipo de demolición. Esta casa en ruinas. Vuestra debe ser derribada hoy mismo. Si sabéis lo que os conviene, recoged y largaos. No retraséis nuestro trabajo. No. No hemos aceptado la demolición. Esto es una demolición forzosa e ilegal. Viejo necio. Esto no es una discusión. Esto es un aviso. Es una decisión de nuestro grupo Yuanfei. No tenéis opción de negaros. ¿Entendido? Grupo Yuanfei. Ofender a mi familia Liu no solo hará que tu casa sea demolida sin compensación, sino que también tendrás que compensar al equipo de demolición. Costos laborales. No. Esto es bandidaje. Bandidaje. Este mundo es por naturaleza la supervivencia del más apto. Escoria de lo más bajo como vosotros. Solo podéis ser manipulados por nosotros. No esto. Recuerdo. Parecen tener un hijo, ¿verdad? Casi lo olvido. Seamos misericordiosos y dadle un aviso. Conectado. Hola, Li Juan. Adivina dónde estoy. Tú eres Liu Pen. Tu oído es bastante bueno, entonces escucha de nuevo. ¿Qué es ese sonido? Wanner. Wanner, mira esta casa en ruinas. Es tan pobre que el yeso casi se cae por completo de las paredes. No parece un lugar apto para que viva la gente. Es prácticamente una ruina. Exacto. Estamos ayudándote a derribar esta casa rota. Deberías estar eternamente agradecido. Y aún quieres luchar contra todo el grupo. Realmente os sobreestimáis. Aunque está en ruinas, sigue siendo nuestro hogar. Son nuestras raíces. ¿Cómo pudiste? Tan a la fuerza, simplemente derribarla. Exacto. Somos pobres. Pero no somos como vosotros. Habéis abandonado hasta la moralidad humana más básica, por completo. ¿Te atreves a contestarme? Si el grupo Yuanfei quiere demolerla, basado solo en ti, puedes detenernos. ¡Qué broma! No. Este lugar se convertirá en ruinas hoy, y todos vosotros también seréis reducidos a vagabundos sin hogar. Te lo garantizo. Madre y papá. No estás ahora, sintiéndote particularmente inquieto y ansioso. ¿Qué tal si ahora te hago una videollamada y transmito la escena en vivo para que la veas? Liu Pen, canalla. Esta es la consecuencia de desafiar a nuestro grupo Yuanfei. Necesito hacerte entender tu propia posición. Es inútil decir tales tonterías. A gente como ellos nunca entenderán la crueldad de la realidad. Eso es cierto. Seguid destrozando. Este es el castigo para ese mocoso de Li Juan. Canalla. Deitant. Wanner, es ese Wanner. Sí, así es. Es tu hijo. ¿Por qué no vemos que venga a ayudaros? ¿Acaso piensa que ya sois viejos, inútiles? Ya no le importáis. No lo haría. Es el Iwan viendo a sus padres sufrir acoso y permaneciendo indiferente. Es simplemente extremadamente deshonroso y despreciable. No lo haría. Mi Wanner definitivamente no se quedaría de brazos cruzados. Vosotros solo esperad. Nuestro Wanner definitivamente volverá. Él definitivamente buscará justicia para nosotros. ¿Qué diferencia hay si vuelve? Enfrentando al grupo Yuanfei, no es más que un insignificante bichito. Porque estáis todos ahí pasmados. Seguid destrozando. No lo destrocéis. No lo destrocéis. No lo destrocéis. No lo destrocéis. Ha sido demasiado lejos. Dejad de destrozar. Vosotros mismos os lo habéis buscado. Solo dos viejos. Deberíais ahorrar vuestras fuerzas. Vuestra resistencia no tiene sentido. Con vuestros frágiles cuerpos ancianos, aún queréis detener nuestra demolición. Somos viejos, sí. Pero tenemos dignidad. Vosotros no podéis hacer esto. ¿Qué dignidad podéis tener vosotros, pobres diablos? Solo ver vuestro inútil y decrépito estado os hace parecer patéticos y ridículos. No lo destrocéis, no lo destrocéis. De este rosa de... Dejad de destrozar. Os lo ruego. Madre, papá. Vuelvo ahora mismo. Esposa, ¿estás bien? Os ruego que dejéis de destrozar. Dejad de destrozar, dejad de destrozar. Madre, papá. ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¿Quieres ver a tu madre y lo mal que la han golpeado? Villano. Si tienes agallas, ven a por mí. No pongas una mano sobre mis padres. Mira cómo hablas. Estoy siendo increíblemente amable y misericordioso. Estoy transmitiendo la situación en vivo para ti. Si realmente estás preocupado, entonces ven tú mismo y mira la situación de primera mano. No, ya quisieras usar esto para humillar a nuestro Wanner. Solo quiero que entienda la consecuencia de desafiar a nuestra familia Liu, lo miserable que es.
Si no estuviera preocupado por vosotros, no habría contestado la videollamada, ¿verdad? Se habría perdido este gran espectáculo. Me temo que se arrepentiría el resto de su vida. Papá. Lo que has hecho hoy. Ciertamente pagarás el precio por ello. No es por tu imprudencia y arrogancia que causaron que tus padres soportaran tanto dolor. No querías provocarme. Entonces te dejaré ver cómo tus padres pagan el precio por ti. Lupin. Eres despreciable. Despreciable. Viene algo aún más explosivo. Mira. ¿Qué es esto? Tú, bastardo. ¿Qué vas a hacer con nuestra tablilla ancestral de la familia Lee? Creo que estos ancestros no son gran cosa. De lo contrario, ¿cómo podrían haber permitido que cayerais en tal estado? Los ancestros de la familia Lee son todos basura inútil. Esta tablilla es mejor no tenerla. ¡Qué pena! Por mucho que finjas adorar a tus ancestros, no puedes ocultar el hecho de que eres un don nadie. La verdad siempre es dolorosa. Deberías admitir que tu linaje inferior está podrido desde la raíz. Aunque no dejaron ninguna riqueza. Pero ellos dejaron atrás una tradición familiar de diligencia e integridad. Estas cosas son las más valiosas. Así es. Nuestros ancestros de la familia Lee, aunque no nos dejaron montañas de oro y plata, pero nos transmitieron la dignidad y la entereza de ser humano. Demasiado ingenuos. En este mundo la fuerza es la verdad absoluta. Solo son un montón de pordioseros inútiles. Transmitido a ti. Es el mismo linaje. Ustedes dos villanos sin escrúpulos, insultando a nuestros ancestros, no temen a la retribución divina. Retribución divina. Es vuestro grupo de ancestros, digno de hacerme sufrir una retribución divina. A decir verdad, los dragones engendran dragones, los fénix engendran fénix, y los hijos de las ratas saben cómo excavar. Todos vosotros sois ratas. Solo mirarte me resulta una ofensa a la vista, repugnante. Capitán Chen, no trajiste las herramientas para lidiar con los residentes que se resisten. Poneos manos a la obra. Traedlo aquí. No os acerquéis. No os acerquéis. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo os atrevéis? Profanar las tablillas ancestrales de mi familia Lee. Estáis totalmente desprovistos de conciencia. Esta agua residual es un bautismo para vuestros ancestros, para que puedan reflexionar adecuadamente sobre por qué no pudieron proteger a vosotros sus despreciables descendientes. Son todos gente despreciable. No son más que basura igual que los excrementos. Por eso engendraron tal descendencia. Tío, ¿por qué eres tan bueno con ese Liwan? Como médicos, nuestra misión principal es salvar vidas y curar a los heridos. Además, la hija del señor Lee está gravemente herida. Debemos hacer todo lo posible para tratarla. Es más, el señor Lee está pasando por mucho. Su amor paternal por su hija me conmovió profundamente. Tío, ¿acaso estás al tanto de algo que yo desconozco? Siento que tu actitud hacia Liwan no se basa únicamente en la ética profesional de un médico. King, observas con mucha atención. Pero algunos asuntos no son tan simples como imaginas. La situación del señor Lee es bastante especial, pero no puedo hablarte de ello a la ligera. Solo necesitas saber que es una persona a la que vale la pena ayudar. Entiendo, tío. Seguiré tus instrucciones y cuidaré bien de ellos. Director, el señor Lee acaba de salir del hospital con mucha prisa. Su semblante no se veía bien. Parece que ha ocurrido algo grave. Chao Yan, obtén inmediatamente las grabaciones de vigilancia. Mira qué sucedió cuando el señor Lee se marchó. Quiero saber qué asunto exactamente le causó tanta ansiedad que incluso interrumpió su vigilia por su hija. Parece que algo terrible
Debe haber ocurrido en casa del señor Lee. El agua lejana no apaga el fuego cercano, incluso si uso mi influencia. No puedo llegar a tiempo ante un asunto tan urgente. No tengo forma de ayudar al maestro a tiempo. ¿Qué se debe hacer? Si ocurre un incidente malicioso grave, debemos llamar al ejército de la Guardia Divina, ¿verdad? El ejército de la Guardia Divina. Así es, la actual comandante en jefe del ejército de la Guardia Divina. No se llama Sang-woo. Sir, ¿la conoces? Ella es mi hermana mayor. ¿Qué? No he oído mal, ¿verdad? Sun-woo, el comandante en jefe del ejército de la Guardia Divina, la legendaria Fénix Rojo, la más fuerte rey de los soldados. Su prestigio resuena por todas partes. En las leyendas, es realmente la hermana mayor del tío. Yo también lo he oído. Esto es simplemente increíble. El director suele ser tan discreto. Jamás esperé un trasfondo tan profundo. Venimos del mismo maestro. Yo estudié literatura. Ella estudió artes marciales. Tío, jamás pensé que tú y el comandante Sun tuvierais tal relación. Esto es verdaderamente sorprendente. Entonces, tu maestro debe ser increíblemente poderoso. Eso ni se pregunta. Mi maestro estaba lleno de integridad. Verdaderamente admirable. Durante su vida el maestro nunca alardeó de sus logros. Ni buscó fama o fortuna. Pero puedo decir esto. Él fue quien impulsó el progreso de la civilización humana. Si no fuera por sus enseñanzas, todos los sectores de la sociedad habrían retrocedido al menos 10 años. Tu maestro es realmente grandioso. Si esta profunda conexión se difundiera, toda la nación probablemente quedaría conmocionada. No es necesario. Solo soy el discípulo más insignificante del maestro. No me atrevo a usarme a mí mismo para difundir el nombre del maestro. Después de todo, la grandeza del maestro no se debe solo a que destacara en letras y artes marciales y que sus habilidades fueran divinas. Se debe más a su carisma personal y a su porte espiritual. Además, mis compañeros discípulos son todos talentos excepcionales, y los individuos destacados entre ellos son incontables. Si tuviera que nombrarlos a todos, podría asustarte hasta la muerte. Muy bien. Este asunto ciertamente debe ser reportado al ejército de la Guardia Divina, para ser resuelto rápidamente. Todos vosotros primero, regresad a vuestros respectivos puestos. No os marchéis sin permiso. Sir. Sang-woo, comandante en jefe del ejército de la Guardia Divina. Hermano menor Chu. Que me contactaras. Es algo muy inusual. ¿Qué? Dijiste que encontraste la reencarnación del maestro. No puedes bromear con algo así. ¿Quién bromearía contigo sobre el maestro? Si no fuera por la urgencia de la situación, al menos honraría al maestro en solitario durante un año más o menos, y solo te lo contaría después de satisfacer mi piedad filial. En ese caso, realmente me he beneficiado enormemente, ya que puedo honrar al maestro ante los otros condiscípulos. Habla. ¿Qué es exactamente lo que sucede? ¿Qué has dicho? ¿Cómo se atreven a hacer algo así? Observa cómo elimino a todo su clan. Ojalá pudiera hacer lo mismo. Pero no has olvidado las instrucciones del maestro, ¿verdad? No perturbes el corazón mortal del maestro. Entendido. Además, me tomará tiempo llegar hasta allí. ¿Qué tal esto? Yo me encargaré de este asunto adecuadamente, pase lo que pase. No dejaré que se salgan con la suya. Muy bien. Guardia. Saludos, comandante en jefe. Comandante, ¿cuáles son sus órdenes? Movilicen a las tropas de élite del ejército de la Guardia Divina. Desplieguen para el combate. Sí, señor. Todos vosotros estáis totalmente desprovistos de conciencia. Os enfrentaréis absolutamente a la retribución. Retribución. Nuestra familia Liu tiene mucho dinero. Podemos suavizar cualquier retribución. Pero en cuanto a ti, hasta las tablillas ancestrales de tu propia familia han sido salpicadas de inmundicia. ¿Qué cara te queda para seguir viviendo? A fin de cuentas, vuestra familia Lee ha sido gente común por generaciones, y aún así intentáis vanamente ascender y compararos con nosotros. Eso es simplemente una quimera. Absolutamente no os dejaré escapar. Haré que tu familia Liu, junto con el grupo Yuanfei, sufran la condenación eterna. Verdaderamente como perros callejeros, inútiles. No es más que una furia impotente, un pedazo de basura como tú. ¿Qué podrías lograr? No solo voy a salpicar de inmundicia las tablillas ancestrales de tu familia, también voy a destrozarlas todas. ¿Qué puedes hacer al respecto? No seas impulsivo. Te lo ruego. Hablemos de esto adecuadamente. Por favor, no toques las cosas de mis ancestros. Tú y yo no tenemos un odio tan profundo, ¿verdad? ¿Por qué debes llegar tan lejos? Parece que no lo sabes. Tengo una profunda disputa de sangre con Li Juan de tu familia. Hoy voy a hacer que experimentes el sabor de la humillación absoluta. Entonces me disculparé y compensaré en nombre de nuestro Li Juan ante ti. Está bien. Te lo ruego, por favor, no las rompas. Esto concierne al honor de los ancestros de la familia Li. Simple. Arrodíllate y haz una reverencia sonora unas cuantas veces para mí, y perdonaré las tablillas ancestrales de tu familia. Puedo darte lo que quieras. Pero esto
Quiero verte, arrodillarte y hacer una reverencia. Os lo ruego a todos. Por favor, perdonad a nuestra familia Li. Li Juan, ¿has visto eso? Cuando no estás cerca, los miembros de tu familia son obedientes como perros. Lu Pen, sinvergüenza descarado. Habéis ido demasiado lejos. Una emoción tan profunda. El verdadero espectáculo está por llegar. Destrozadlos de su familia, tablillas ancestrales por completo. Sí. Si algo le sucede a mi padre, haré que toda vuestra familia pague el precio. Escuchad eso, pensando que podéis hablar con dureza en un video. Será eso útil, incluso si regresaras hoy. No cambiaría nada. Golpearé a cada miembro de la familia Li que vea. Si veo a dos, golpearé a la pareja. Todos deténganse, los mataré a todos. Villanos que ayudan y fomentan la tiranía. Todavía suenas bastante animado. Solo me pregunto cuánto tiempo podrá resistir ese estado de apatía y desánimo de tu padre. Papá. Papá, ¿estás bien? ¿Yo? Estoy bien. Ellos enfrentarán su retribución. Papá. Retribución. Quiero ver exactamente si tu vida termina primero. Si esta supuesta retribución llega primero. Villano, lo que estás haciendo matará a mi papá. Gente como esta. Si mueren, que mueran. ¿Qué importancia tiene? Más bien gente como esta. ¿Por qué no se apresuran a morir? Estar vivo es solo una molestia para nosotros. Sois demasiado inhumanos. Solo los incompetentes acosan a los enfermos. Canalla, ¿te atreves a responderme? Madre. La capacidad de nuestro grupo Yunfei es hacer que seres insignificantes, como tú, deseen estar muertos. Mi madre tiene razón. Ante nuestro grupo Yuanfei, no sois más que un puñado de hormigas en el suelo. Os pisoteamos cuando queremos, y os pateamos cuando nos place. Esto es incluso un honor para vosotros. No es que la retribución no llegue, es solo que el momento aún no ha llegado. Te atreves a hablar con arrogancia cuando la muerte es inminente. Derribad su casa por mí. Alto. Papá. Soy del ejército de la Guardia Divina. El centurión del ejército de la Guardia Divina. El centurión a cargo de esta zona. ¿Por qué está aquí el ejército de la Guardia Divina? Hemos recibido órdenes de nuestro superior. Ha ocurrido un incidente grave aquí. Fuimos enviados específicamente para resolver este asunto. Centurión. Aquí no hay ningún incidente grave, solo residentes obstinados que se niegan a ser reubicados. Su obstrucción constante ha causado a nuestro grupo Yuanfei consecuencias extremadamente negativas. Así es. Calumniaron a nuestro grupo Yunfei. Son un obstáculo para nuestro desarrollo económico. Somos inocentes. Están usando su poder para intimidarnos, incluso humillarnos. No solo nos insultaron. También agredieron físicamente a las personas. Solo queríamos buscar justicia, pero ellos son la parte culpable que presentó la demanda primero. Debéis investigar a fondo. No os dejéis engañar por sus dulces palabras, ni cegar, creyendo solo su versión de la historia. Están siendo irracionales y causando problemas, intentando extorsionarnos. Gente común como esta, simplemente no soporta vernos triunfar. Es un caso típico de resentimiento hacia los ricos. Deberían ser castigados severamente sin clemencia. La situación aquí es muy clara. Es simplemente que tenéis superioridad numérica y habéis recurrido a la violencia. Somos, después de todo, el famoso grupo Yunfei. Debes haber oído hablar de él. Recuerda cuidar tus palabras. Aunque vuestro ejército de la Guardia Divina es poderoso, solo sois un mero centurión. Tened cuidado de no calumniarnos. Al grupo Yuanfei, recibí órdenes de mi superior. Incluso si sois el grupo Yuanfei, no podéis escapar de la ley. Liu Yuanfei, director ejecutivo del grupo Yuanfei. He oído que alguien tiene la boca muy grande. Mi relación con la División de Pacificación es excelente. ¿Por qué no me he enterado de nada? Así es, ese es el presidente del grupo Yuanfei, Liu Yuanfei. Lo he visto en televisión. Cariño, Esposo, te han tratado injustamente. Papá, estás aquí. Tu madre me lo contó todo. Bien hecho. Gracias, papá. La familia Liu no es alguien de la clase baja, que cualquiera pueda tocar. Exacto. Fuiste tú quien causó la ruina y muerte de mi familia, y aún así sigues aquí distorsionando los hechos. Cierra la boca. La angustia emocional que habéis causado
¿Y el daño económico? ¿Habéis calculado cómo compensarlos? ¿O acaso pensáis que podéis desafiar al grupo Yuanfei vosotros solos? Y desafiar al amo de este lugar. ¿Y tú? ¿Sabes cuántos impuestos paga el grupo Yuanfei cada año? Espero que no afectéis a la empresa más beneficiosa para la nación. Presidente Liu, sin importar el estatus, todos deberían ser iguales. Mi deber no permite ninguna forma de opresión, injusticia. Bien dicho. Pero espero que entendáis claramente quién es el verdadero amo de esta ciudad. Espero que no ofendáis a personas a las que no deberíais ofender por culpa de gente de la clase baja. Vamos. Destrozad lo que deba ser destrozado y derribad lo que deba ser derribado. AVANSITAD. El ejército de la Guardia Divina está aquí. ¿Quién se atreve? Solo basándome en mi relación con la división de pacificación. Con solo mover un dedo, puedo hacer que vosotros y gente como la familia Li desaparezcáis de este mundo. No llorarás hasta que veas el ataúd. Está bien. Afortunadamente, invité al comandante Yu de la División de Pacificación. Hemos recibido un informe que indica que abusaste de tu autoridad y favoreciste a plebeyos. Ahora regresa conmigo a la División de Pacificación Comando de la División de Pacificación Yu Jin. para ser investigado. Eugene, ¿cómo te atreves? Madre, la legendaria diosa de la guerra de la Nación del Dragón. ¿Por qué está ella aquí? No lo sé. No te preocupes. Aseguren la escena. Informe. Las únicas dos partes heridas en la escena no están gravemente heridas. Eugene, realmente tienes las agallas de un oso y el valor de un leopardo. División de Pacificación. Se atreven a interferir con mi ejército de la Guardia Divina. Hombres, despójenlo de su uniforme oficial. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué? Comandante. Esto es un malentendido. Esto es un malentendido. Eugene, ayudando a los malvados. Oprimiendo a la gente común. Quedas destituido de tu cargo a partir de hoy. Arrástrenlo fuera y esperen la sentencia. Comandante. Todos ustedes. Sus crímenes son imperdonables. Se lo merecen. Por favor, no. Comandante en jefe San, simplemente estábamos lidiando con algo de escoria insignificante, terca y inflexible, eso es todo. Este es un asunto interno del grupo Yuanfei. Eso no es así. No has olvidado las instrucciones del maestro, ¿verdad? Absolutamente no debes perturbar la paz mortal del maestro. Denle una bofetada. Háganlo callar. Papá, tú. Investigaré personalmente este asunto a fondo. Comandante en jefe San. Mi nombre es Li Juan. ¿Te encuentras bien? Señor Lee, ¿podría describir lo que ocurrió hoy? Es así. Este es nuestro hogar ancestral. Absolutamente no estuvimos de acuerdo con su demolición. Vinieron repentinamente hoy, trayendo gente para demolerla a la fuerza. También golpearon a mis padres y humillaron a mis ancestros. Esto es simplemente ir demasiado lejos. No solo llevaron a cabo maliciosamente la demolición forzada, también querían que incurriéramos en deudas por ello. Escoria inferior. Dejad de decir tonterías aquí, buscando atención. Sois solo un grupo de personas, aptas solo para el escalafón más bajo de la sociedad, apenas sobreviviendo. Exacto, absolutamente no debes creer lo que ellos dicen. Este Li Juan es solo un pequeño guardia de seguridad. Todos los días trae a sus padres para extorsionar a nuestro grupo Yuanfei, dependiendo de esto para obtener limosnas. Aunque somos pobres, todavía tenemos integridad. Absolutamente no nos beneficiaríamos mediante la extorsión. Deja de intentar glorificarte. Eres del estrato más bajo de la sociedad, gente que apenas sobrevive. Solo aptos para revolcarse en la suciedad. La integridad no vale nada. Mi hijo tiene razón, tú y esos padres tuyos. Realmente apestáis hasta el cielo, provocando náuseas, solo por estar aquí. Estáis contaminando el aire. Te lo digo. Nunca serás capaz de ascender. Es cierto lo que dijo el señor Lee. Informando al comandante en jefe, es completamente cierto. Tu maldad es absoluta.
culpable de los 10 crímenes imperdonables. Señor Lee, usted es la víctima. Usted tiene el derecho de decidir cómo tratarlos. Li Juan, piensa bien antes de hablar. Tu elección de hoy determinará el destino futuro de toda tu familia. Ella puede protegerte por un momento, pero podrá protegerte toda la vida. Cada palabra que has pronunciado hoy, cada letra, la recordaré con claridad. No eres más que un don nadie. No confíes en que alguien te proteja, pensando que puedes actuar temerariamente. Los cimientos de nuestro grupo Yuanfei no son algo que puedas sacudir. Si te atreves a decir tonterías de nuevo, mañana, no, esta misma noche, haré que toda tu familia pruebe el sabor del arrepentimiento. ¿Crees que solo porque tienes apoyo, puedes señalar al grupo Yuanfei y dictar condiciones? Te equivocas. El poder de mi grupo Yuanfei está profundamente arraigado. No es algo que un don nadie como tú pueda permitirse provocar. Bien, ya que ese es el caso, tampoco mostraré piedad. Comandante en jefe San, ellos agredieron a mis padres, incluso los pisotearon, rompiéndoles las piernas. Y él, ayudando al villano, compartes la misma culpa. Bien, como desee. No te acerques. Li Juan, no dejes que ella se acerque. Te arrepentirás. Haré que toda tu familia no tenga donde caerse muerta en este mundo. Haced que esta mujer loca se detenga de inmediato. De lo contrario te arrepentirás de todo lo que has hecho hoy. Comandante en jefe San, no los castigues todavía. Ahora sí que me gusta. Mira la realidad con claridad. Con nuestra familia Liu, nunca ha sido fácil meterse. No busques tu propia muerte. Atreverse a ser presuntuoso con mi familia Liu es el mayor error de tu vida. Todavía no es demasiado tarde para enmendarlo. No, soy yo quien te da la oportunidad de enmendarte. Ahora, arrodíllate ante mí, póstrate y discúlpate. Discúlpate ante mis padres, y discúlpate ante mis ancestros. ¿Qué has dicho? Li Juan, ¿cómo te atreves? No lo intentes. Señor Lee, estoy castigando a quienes ayudaron al villano. No tiene nada que ver conmigo. No fui yo. No hice nada. ¿Ves? Es arrodillarse, postrarse y admitir tu error, ser como él. Elijan uno ustedes mismos. Estás viviendo en una ilusión. Date prisa. Si pierde más tiempo, yo elegiré por usted. Solo esperas un vete. Estás acabado. Sin duda pagaré esta humillación 100 veces. ¿Estás satisfecho ahora? Póstrate. Discúlpate. Lo siento. Nos equivocamos. ¿Estás satisfecho ahora? Tú. Por supuesto que no estoy satisfecho. Alguna vez dije que te perdonaría. Comandante en jefe San, por favor continúa rompiéndoles las piernas. Te atreves a engañarme. Eres una mala persona. Te atreves a timarme. Eres exactamente quien quiero. Haré que pruebes lo que sintió mi padre. Sang-woo, ¿cómo te atreves? Ya hice una llamada hace un momento, a mi hermana, Liu Wanru. Ella es quien manda en el grupo Longten. Será mejor que lo pienses bien. Olvida a Liu Wanru. Incluso el rey del cielo no podría salvarlos. He sufrido una lesión en la pierna. Papá, mi pierna. Mi pierna. Liu Yunfei cobarde. Ni siquiera puedes proteger a mi madre y a mí. Papá, sálvame. Sang-woo, ¿cómo te atreves? Te lo digo. Sang-woo, estás acabado. Si esto se sabe, ni siquiera tu comandante saldrás bien parado. Con esta ventaja en mis manos, mi hermana te destruirá. Sería pan comido. Es así. ¿Aún crees que puedes usarlo de hoy contra mí? Para tratar con gente como tú. ¿Crees que no he pensado en eso? Tómalo y difúndelo. No lo sabes. Nosotros, el ejército de la Guardia Divina, hemos estado observando a su grupo Yuanfei por mucho tiempo. Ya hemos obtenido una gran cantidad de pruebas de corrupción y soborno del grupo Yuanfei. Liu Peng, Xian Yun, Liu Yuanfei y Eugene fuera de la puerta. Ninguno de ustedes escapará por estos crímenes. Sentenciarlos a 10 penas de muerte no sería excesivo. Esto es imposible. Esto es imposible. La evidencia es concluyente. Negarlo es inútil. Nuestro ejército de la Guardia Divina tiene autoridad para hacer cumplir la ley, sino también al tratar con criminales peligrosos. Tenemos el derecho de ejecución inmediata en el lugar. Lo que se hizo hace un momento es legal y conforme a derecho. Comandante,
Todo esto debe ser un malentendido. Todo debe ser un malentendido. Esto no es un malentendido. Serán detenidos inmediatamente. A la espera del juicio formal del tribunal. Solías confiar en tu poder para intimidar a otros. Ahora, es hora del juicio. Imposible. Tu grupo Yuanfei está acabado. Llévense a todos. Sí, señor. Sí, señor. Suéltame. Suéltame. Cirugía. Doctor, Señor Lee. Lamento informarle que su esposa no pudo ser reanimada. Ha fallecido. ella realmente se ha ido. Lo siento, hicimos todo lo que pudimos. Por favor, acepte nuestras condolencias. ¿Qué hay de mi hija entonces? Respecto a la condición de su hija, actualmente está recibiendo tratamiento en la UCI. Sus heridas son muy graves. Los costos de la cirugía posterior serán extremadamente altos. Doctor, por favor le ruego que salve a mi hija. Los gastos de la operación del hospital podrían reducirlos un poco. Prometo que reuniré el dinero para usted. Entendemos su situación. Pero los costos del tratamiento hospitalario son fijos. No hay nada que podamos hacer. Puede acercarse al perpetrador para exigir una compensación. El perpetrador. Fuiste tú quien golpeó a mi esposa y a mi hija. ¿Y si hubiera sido yo? Nana celebridad. ¿Qué es lo que quieres? Mataste a mi esposa. Heriste a mi hija. Destruiste mi hogar. Y ahora me preguntas qué es lo que quiero. Tan agitado. No vine aquí a ver tu melodrama. Compensación. Exijo que compenséis todos los gastos médicos. Fue tu esposa y tu hija quienes salieron corriendo de repente. Por eso las golpeé accidentalmente. Y todavía te atreves a pedirme dinero. Sigues soñando. Preferiría darle mi dinero a los perros antes que dártelo a ti. Estás diciendo tonterías. Fuiste identificado como responsable del accidente. Los accidentes de tráfico ocurren todos los días. Tu esposa y tu hija tuvieron mala suerte. Simplemente se cruzaron con mi coche. ¿Cómo puedes culparme por eso? Mentiras, asesino. No me calumnies. Tienes pruebas. ¿Qué te da el derecho de decir eso de mí? Además, lo viste con tus propios ojos. Si no, entonces cállate. Te mataré. Matarte. No actúes de forma salvaje frente a mí, sobreestimándote. Enfrentarás la retribución. No seas ingenuo. Este mundo está gobernado por los fuertes, persona débil, y los débiles solo pueden ser masacrados. Tu esposa está muerta, tu hija gravemente herida. Este es tu destino. No dejaré que te salgas con la tuya. Definitivamente. Buscaré justicia para mi esposa y mi hija. Justicia está reservado para aquellos con poder e influencia. Gente como tú. Deberías considerar seriamente cómo salvar a tu hija. Lupin, joven amo del grupo Yuanfei. Nana. Joven amo Liu. Por fin has llegado. Nana. ¿Por qué te ves tan pálida? Alguien te intimidó. Joven amo Liu. Fue esa persona. No solo intentó extorsionarme, sino que también me lanzó insultos. E incluso intentó golpearme. Así que fuiste tú quien intimidó a Nana. Tienes agallas. ¿Cuál es tu estatus? ¿Te atreves a intimidarla? No te atrevas a calumniarme. Ella es claramente la culpable del accidente. ¿Quién golpeó y mató a mi esposa? Mi hija resultó herida. ¿Qué clase de tontería es esta? Creo que solo estás tratando de aprovechar la oportunidad para extorsionar dinero. ¿Quieres obtener dinero de mí? De ninguna manera. Extorsionar dinero. ¿Crees que usaría algo como esto? Para extorsionar dinero. Tu conciencia. Se la han comido los perros. Conciencia. La conciencia es la cosa más inútil. ¿Cuánto vale? No creas que no conozco tu pequeño plan. Deliberadamente creaste problemas. Solo porque quieres obtener de nosotros una suma de dinero. Así es. Deja tus trucos baratos. Tenemos dinero de sobra, pero no se lo daremos a un canalla como tú. Necesito dinero. Es solo para salvar a mi hija. ¿Acaso no tenéis familias? Si vuestros familiares estuvieran también en esta situación, ¿seríais también tan indiferentes? ¿Crees que creeríamos tus mentiras? Solo quieres estafarnos. No creas que caeremos en tu truco, y todavía intentas hacerte el lastimero frente a mí. Deja de lado tus caminos retorcidos. Te lo digo. Es absolutamente imposible. Ahora te das la vuelta y me calumnias. Vosotros sois simplemente viciosos. Nosotros somos viciosos. ¿Por qué no te miras al espejo? Mira qué aspecto tienes. Te ves totalmente empobrecido. Te atreves a pelear conmigo. No eres digno. Solo acepta tu destino.
Gente como tú. Está destinada a ser hormigas toda su vida. Fueron claramente vosotros, quienes golpeasteis a mi esposa y hija, y ahora me calumniáis sin razón alguna. Yo Li Huan no soy alguien a quien se pueda intimidar fácilmente. Sin ninguna razón. Mira tu apariencia empobrecida. Solo eres un guardia de seguridad de la puerta. ¿Quieres obtener dinero de mí? De ninguna manera. Deja de fingir. He visto a demasiada gente como tú. Eres más codicioso que nadie. Todo lo que quieres es estafarnos, conseguir una gran suma de dinero, y luego vivir la vida que siempre has soñado. Solo he expuesto mi propósito. Estás sordo y no puedes oír. Deja de menospreciar a la gente. No soy inferior a nadie. Tu motivo es altamente sospechoso, dado tu nivel de ingresos. Dudo que puedas siquiera permitirte la cuota de registro aquí. Ni siquiera puedes permitírtelo, ¿verdad? Así es, este es el mejor hospital de todo el país. Cada ladrillo y baldosa aquí vale más que tu vida. ¿Crees que cualquiera puede entrar aquí? Vosotros, gente rica, sois todos tan despiadados. ¿Crees que esto es una organización benéfica? Si no fuera porque la escena del accidente estaba relativamente cerca de aquí, gente como tú nunca soñaría con poner un pie aquí en toda su vida. Así es. Esta vez, el cielo simplemente se apiadó de ti. Si no fuera por este accidente, probablemente, ni siquiera podrías oler el aire de este lugar. ¿Por qué me hablas de esa manera? Yo Li Huan también tengo dignidad. Dignidad. ¿Cuánto vale tu dignidad? La dignidad depende de cuánto dinero puedes producir. Sin dinero, no tienes dignidad en absoluto. Director Chu, ¿por qué ninguno de vosotros está trabajando? Chu Guan, director. ¿Qué hacéis todos reunidos aquí? Tío. Felicidades por ganar el Premio Nobel de Medicina, Chu Qing, nieta de Chu Guan. trayendo gloria a la nación. Dejad de adular e interrumpir. Es inútil. Solo estoy diciendo la verdad. Fue reportado en las noticias. Decano, hay una pelea aquí. Estábamos viendo el espectáculo. Volveremos al trabajo ahora. ¿Qué sucedió? Mira. Esta apariencia. Él es... ¿Qué pasa, director Chu? Nada. Volved todos a vuestros puestos primero. Esta apariencia es exactamente igual a la del maestro. Yo, al alcanzar la edad de 100 años, la octava vida, Li Huan el gran maestro recluso, desperté los recuerdos de mi vida pasada. Por lo tanto, ya he pasado por 8 vidas de arduo cultivo. Y estoy a punto de llegar a la otra orilla. Hoy, estoy a punto de entrar en el nirvana, poniendo fin a este ciclo de reencarnación. Yo, y a punto de comenzar una vida completamente nueva. En cuanto a vosotros, debéis tomar vuestras habilidades y talentos, y entrar al mundo mortal para ganar experiencia. Puesto que habéis cultivado la técnica de cultivo de este venerable, mantendréis vuestra juventud para siempre. Nos volveremos a encontrar algún día. Respetuosamente obedecemos las enseñanzas del maestro. Respetuosamente obedecemos las enseñanzas del maestro. Sin duda estaremos a la altura de las expectativas del maestro. Sin duda estaremos a la altura de las expectativas del maestro. Esperando él. Esperando el Regreso del maestro. regreso del maestro. El cielo tiene ojos. Realmente me he encontrado con el maestro reencarnado. Parece que estaré un paso por delante de mis compañeros discípulos al mostrar mi respeto filial al maestro. ¡Qué indignante! ¿Cómo se atreve a ofender al maestro de esta manera? Decano, hay un asunto urgente que requiere informarle. ¿Qué sucede? Representantes del grupo Chang desean verle. Dijeron que tienen asuntos importantes que discutir. Puedo preguntar si está disponible ahora. Diles que no tengo tiempo. Pídeles que se marchen por ahora. Pero, el grupo Chang es el gigante farmacéutico líder de la Nación del Dragón, y su influencia es inmensa. Espera un momento, hay algo urgente. Puedo ayudarle a coordinar su agenda. ¿Qué asunto? Es más importante que lo que estoy haciendo ahora mismo. Iré en breve. Debéis recordar una cosa. Después de que me reencarne, tendré una vida completamente nueva. Si me veis, no debéis bajo ninguna circunstancia perturbar mi corazón mortal. De lo contrario, mi corazón mortal no estará templado, y no habré experimentado el mundo mortal. Entendido. Entendido. Me adheriré estrictamente a su voluntad. Me adheriré estrictamente a su voluntad. No debo perturbar bajo ningún concepto el estado mortal del maestro. Pero si me quedo de brazos cruzados, sería indigno de ser su discípulo. ¿Qué debo hacer?
Chao Yan, dile a King que regrese. Tengo algo que instruir. Los médicos aquí. El equipo. La medicina. ¿Cuál de ellos no es de primera categoría? ¿Crees que puedes permitírtelo? Deja de soñar. Date prisa y vete a casa. No hagas el ridículo aquí. No me iré. Perseveraré por mi hija hasta el final. Incluso si salvas a tu hija. Sería un desperdicio de recursos. Ríndete pronto. Déjala libre. Así es. Salvar a tu hija sería inútil. Definitivamente quedará discapacitada. No termines, siendo solo un inútil para la sociedad. ¿Cómo puedes decir tales cosas? Ella sigue siendo solo una niña. No es que seamos crueles. Hacemos esto por tu propio bien. Si ella queda discapacitada, no serás tú quien termine arrastrado al final. Nana tiene razón. Me refiero a que una persona discapacitada bien podría estar muerta. Para evitar sufrir mientras vive. Ríndete pronto, y no te arrastrarás contigo mismo. Puedes insultarme a mí, pero no puedes maldecir a mi hija. Haga lo que haga ella, es mi orgullo, sin importar en lo que se convierta. La amaré, y cuidaré de ella, por su bien. Tampoco dejaré que te vayas de rositas. Parece que eres inmune tanto a la persuasión como a la coacción. Solo te lo diré una última vez. Aléjate de Nana. Ella pertenece a nuestro grupo Yuanfei. No es alguien a quien puedas permitirte provocar. Si sabes lo que te conviene, vete rápido. Deja de estorbar aquí. Si te atreves a causar problemas de nuevo, llamaré a seguridad. Seguís gritando al ladrón siendo los ladrones. Claramente sois vosotros quienes estáis causando problemas. Te lo digo. Conozco a bastantes médicos aquí. ¿Crees que seguridad creerá nuestras palabras? Las tuyas. ¿Por qué no lo intentamos? Seguridad. Alguien está causando problemas aquí. ¿Quién está causando problemas? Usted debe ser el Capitán Chao. Lo vi durante mi último examen físico. LV y entonces. Dese prisa y ocúpese de esto. Esta persona está causando problemas aquí, alterando gravemente el orden del hospital. Así es. No solo está gritando fuerte, sino que también amenazó nuestra seguridad personal. ¿Cómo pudo su hospital dejar entrar a alguien así? Por favor, cálmese primero. ¿Cuál es exactamente la situación? Es este hombre. Apareció de la nada, señalándonos y criticándonos. Es simplemente un lunático. ¿Podría explicarlo? Capitán Chao, las cosas no son como ellos las describieron. Soy un familiar de un paciente. Ellos son los que están siendo irracionales. No quieren pagar la compensación, y me han insultado. Claramente su carácter es deficiente. Usted habló de forma irrespetuosa. ¿Cómo puede culpar a otros entonces? Gente como él, simplemente ama retratarse como víctimas. Pero en realidad, no siguen las reglas. Carecen de modales. Yo no causé problemas. Todos me estáis calumniando. Mire. Sigue inventando historias aquí. Nuestro joven amo Liu es el heredero del grupo Yunfei. ¿Cómo podría él calumniar a una persona insignificante como tú? Capitán Chao. ¿Quién debería ser expulsado? Está claro a simple vista, ¿no? ¿Qué le parece si traigo al decano Chen y al decano Qian? Él es de nuestro grupo. Un viejo conocido. No. Entonces debe acompañarnos. Lévenselo. Sí. ¿Yo? ¿Cómo podéis hacer esto? Suéltame, soltadme. Deténgase. Chu, director Chu. Director Chu, el que ganó el premio Nobel. El mundialmente famoso director Chu. Se ve exactamente como en las noticias. Esto, director Chu. Capitán Chao, ¿qué ha pasado? Decano. Este caballero y esta dama se quejaron de que estaba causando problemas en el hospital. Actualmente me estoy ocupando de ello. Director Chu. Esta es la situación. Esta persona armaba un espectáculo en el hospital, afectando seriamente el entorno médico de nuestro hospital. El Capitán Chao nos está ayudando a resolver el asunto. Estamos esperando a que él nos dé una resolución. Así es, director Chou. Si gente como él anda suelta en el hospital, si no es castigado severamente, entonces más tarde, ciertamente más personas seguirán su ejemplo. Señor, ¿podría decirme qué ha pasado? Director, mi nombre es Li Juan. Debido a que la condición de mi hija es crítica, es por eso que tuve una disputa con ellos. Realmente no causé problemas. Capitán Chao, ni siquiera ha averiguado la verdad del asunto. Dudo mucho de su competencia para manejar asuntos. Si no puede manejar adecuadamente ni siquiera este pequeño asunto, consideraré su despido. Decano, solo estaba cumpliendo con mis deberes. Él estaba causando problemas en el hospital. Causando problemas. Creo que quien realmente está causando problemas es alguien más. Lo siento, decano.
No debería haber recurrido a la expulsión violenta sin razón. Nunca volveré a hacerlo en el futuro. Con respecto a este incidente, debe reflexionar profundamente, fortalecer la educación y el entrenamiento del equipo, y evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir. Sí, decano. Director Chu, ¿realmente cree que es culpa nuestra? Claramente él era quien causaba problemas. Somos las víctimas. Así es, director Chou, debe creernos. No hicimos nada malo. Todo fue Liwan, ese tipo fue demasiado lejos. No solo nos insultó antes, sino que también nos empujó físicamente. Estáis tergiversando los hechos. Vosotros sois los que me estáis calumniando. Mire, sigue maldiciendo e insultando incluso ahora. Esto afecta gravemente las emociones de los pacientes en nuestro hospital. Un perro guardián como él. Claramente disfruta causar problemas. Un canalla problemático. ¿Qué ha dicho? ¿Realmente te atreviste a golpearme? Le estoy educando. Ni siquiera tiene los modales más básicos, la educación necesaria. Director Chu, ¿cómo pudo usted por un simple guardia de seguridad atreverse a golpear a Nana? ¿Qué clase de broma es esta? Si la golpeé, ¿qué piensa hacer al respecto? Devolverme el golpe. Si tiene agallas, inténtelo. Le haré sentir. La experiencia del señor Lee simplemente está abusando de su poder para intimidar a otros. Así es, estoy abusando de mi poder para intimidar a otros. No he sido lo suficientemente claro. Voy a hacer que pruebes lo que se siente al ser intimidado por el poder. Entonces deberías defender la justicia para nosotros aún más. Se apoya en el hecho de que es familiar de un paciente, y nos dificulta las cosas en todo sentido. Solo actuamos así porque fuimos empujados más allá de nuestra resistencia. Señor Lee, ¿cómo se encuentra su hija? ¿Qué necesita que hagamos? Director. La situación de mi hija es muy grave. Estoy muy preocupado. No se preocupe, señor Lee. Organizaré personalmente un equipo de expertos para evaluar el caso de su hija. Por favor, confíe en los estándares médicos de nuestro hospital. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para tratar a su hija. Director Chu, ¿cómo puede ser tan injusto? Al fin y al cabo usted es un famoso experto médico. ¿Cómo puede mostrar tanta preocupación por alguien como él? ¿No siente que se rebaja? Le digo una cosa. Cada paciente y cada familiar es el objeto de nuestro servicio. Ante la enfermedad, todos somos iguales. Él es solo un guardia de seguridad. Su estatus es bajo. ¿Cómo puede ser digno de sentarse a nuestra altura? Exactamente, míralo. Ni siquiera tiene ropa decente. Su estatus comparado con el nuestro es simplemente un mundo aparte. No hay forma de hablar de igualdad en absoluto. No importa dónde se encuentre, la dignidad personal es la misma. El señor Lee también tiene derecho a recibir respeto y un trato justo. Su estatus y su riqueza no son razones para menospreciar a los demás. Solo estoy exponiendo los hechos. Es un guardia de seguridad de bajo nivel. ¿Cómo puede compararse con nosotros, la élite social? Exactamente. Esto es lo que he oído. El chiste más divertido de este año. Vosotros estáis yendo demasiado lejos. También soy un miembro de esta sociedad. No podéis debido a mi estatus. Humíllame. Entonces hablaré sin rodeos. Gentuza como usted solo rebaja la calidad general del hospital. Exactamente, Chou Quan. Somos ciudadanos respetuosos de la ley. Nunca he encontrado a una persona tan irracional como él. Mira qué mal. Hemos sido intimidados. Director Chu, no escuchéis sus tonterías. Ellos no son más que rufianes y canallas. Somos rufianes y canallas. Usted no es más que un alborotador que trae problemas allá donde va. Debo haber tenido 8 vidas de mala suerte para cruzarme con usted, siendo tan implacable. Cállense todos. Chou Quan. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Realmente crees lo que él dice? Él es solo un guardia de seguridad. ¿Qué verdad podría tener? Somos personas de estatus. Desdeñamos la mentira. Bien. Ya que ese es el caso, ¿te atreves a hacer una apuesta conmigo? Muy bien. Trato hecho. Si puedes probar que lo que dijiste es cierto, entonces me arrodillaré y me postraré para disculparme ante ti. Si lo que dijiste es falso, entonces tú debes arrodillarte y postrarte para disculparte ante mí. De acuerdo. De todos modos, el decano Chen y el decano Qian lo vieron todo. Lo sabremos si simplemente les preguntamos. Has mencionado a esas dos personas. Ni siquiera están aquí. ¿Cómo puede eso probar algo? Solo porque digas que no están aquí no significa que no lo estén. Hace un momento el joven Amoliu y yo los vimos pasar. Es solo que estás ciego. Claramente acabas de decir que esos dos tienen una muy buena relación con tu grupo Yuanfei. Por supuesto que hablarían en tu nombre. No calumnie a los demás a la ligera. Confío en que el decano Chen y el decano Qian serán ciertamente justos e imparciales. No te sientes culpable. Tienes miedo ahora. Mira, director Chou, por favor no permita que él le engañe con sus palabras dulces. Nosotros somos las víctimas. No hace falta tantas molestias. Probablemente aún no lo sepa, pero recientemente por razones de seguridad el hospital ha instalado nuevas cámaras de vigilancia ocultas. Recuperen la grabación y lo sabremos de inmediato. Hay cámaras de vigilancia. Chao Yan, trae una copia de la grabación de seguridad. Sí,
Zhou Wan. Siento la necesidad de recordarle. Somos el grupo Yuanfei. No tome una decisión imprudente. Me está amenazando. Creo que usted es consciente de la fuerza de nuestro grupo Yuanfei. Por un guardia de seguridad tan insignificante, realmente no le merece la pena. Exacto. Li Wan a nuestros ojos. No es diferente de una hormiga. Como director del hospital, ¿qué es más importante y qué es menos? Debería ser capaz de distinguirlo claramente. No permita que un don nadie como este arruine un proyecto importante. Parece que solo sabe usar el dinero y el poder para amenazar e intimidar a otros. No me ha investigado bien, ¿verdad? Zhou Wan. No crea que no me atrevería a tocarle. Los métodos de nuestro grupo Yuanfei escapan a su imaginación. Debe considerar las consecuencias con cuidado. Esta cuenta la ha calculado ya. Por supuesto que lo he hecho. La justicia reside en el corazón de la gente. No importa lo poderoso que sea su grupo Yuanfei. No puede ocultar su arrogancia y falta de razón. Está desafiando mis límites. Nuestro grupo Yuanfei no es alguien con quien se pueda jugar. Aún no es demasiado tarde para echarse atrás. De lo contrario, no tendré más remedio que actuar y hacerle pagar el precio. Parece que todavía no sabe cuántos proyectos de nivel nacional controlo. Su grupo Yuanfei no es alguien con quien jugar. ¿Pero acaso soy yo alguien fácil de molestar? ¿Usted qué? Varias grandes empresas con las que yo, Zhou Wan, he cooperado dependen todas de mis patentes y logros en investigación. Aún así no necesita que alguien como Li Juan. Joven Amo Liu. Casi lo olvido. Todavía le debo una bofetada. Déjeme darle una lección. No siempre. Mira a la gente por encima del hombro con ojos snobs. Zhou Wan. Nuestro grupo Yuanfei no le dejará pasar esto. Entonces me gustaría ver cómo no me dejará pasar esto. Director. Las imágenes de vigilancia han sido copiadas. ¿Ahora qué tienes que decir? No te creas tan listo. Un advenedizo haciendo de las suyas. Mocoso, solo tuviste suerte al obtener la ayuda de Zhou Wan. Ya verás. Vámonos. Espere. Aún no ha cumplido la apuesta. ¿Qué? ¿De verdad va a hacerme arrodillarme y admitir mi culpa ante él? Naturalmente. La apuesta se hizo delante de nosotros. Debo asegurarme de que la cumpla. No tientes demasiado a la suerte. ¿Cómo podríamos postrarnos y disculparnos ante un don nadie como este? Mucho menos arrodillarnos y postrarnos. Exacto. Debería ser él quien se arrodillara y admitiera su culpa ante mí. Soy el futuro sucesor del grupo Yuanfei. No tiene derecho a decirme lo que tengo que hacer. Chan Cheng'an, CEO del grupo Chan. Director Chu. Soy Chan Cheng'an, el mismo que ha estado intentando reunirse con usted. Por fin puedo conocerle. Hola. Chan Cheng'an. El CEO del grupo Chang. El gigante farmacéutico número 1 de la Nación del Dragón. ¿Por qué está él aquí? La patente del bloqueador del SIDA. ¿Qué usted investigó? LH ha considerado. Podemos convertirla en un producto clave. Tío. Los documentos que me pidió imprimir. Ha llegado la autorización para detener la supresión inmunológica. Poder notarial. Entonces estáis de acuerdo con nuestra cooperación. Viejo chamás entendido mal. Este es mi regalo de compensación. Señor Li, le pido disculpas sinceramente por haber permitido que, mientras estaba en nuestro hospital, fuera tratado de esta manera. Por lo tanto, esta patente servirá como mi compensación para usted. Esto. ¿Qué es esto? Director Chu. No debe. Esto es demasiado valioso. Viejo Chan. No vuelvas a venir a comprarme esta patente. Si quieres comprarla, ve a buscar al señor Li. Tú. Hola, señor Li. ¿Está dispuesto a vender esta patente a nuestro grupo? Sí, Chan. No tengo cabeza para pensar en esto ahora mismo. Actualmente estoy haciendo una apuesta con ellos. La apuesta es que quien pierda debe arrodillarse y disculparse por su error ante el otro. Ahora ellos han perdido. Estoy supervisando que cumplan la apuesta. Es solo por este asunto sin importancia. Si no le importa, entonces déjeme. Supervisaré que cumplan con esta apuesta. Entonces molestaré al CEO Chan. ¿Habéis oído eso? Daos prisa. No me hagáis perder el tiempo. CEO Chang, no hay necesidad de esto, ¿verdad? Sí, Chan. Mi padre incluso ha tomado el té con usted. No podemos hacer esto. Tu padre. ¿Quién es tu padre? Mi padre es el CEO del grupo Yuanfei. Liu Yuanfei. Grupo Yuanfei. Eres el hijo de Liu Yuanfei. Así es. Esto. Viejo Chan, no olvides que mi medicamento contra el cáncer de nivel nacional ya ha dado resultados.
Si no quieren mostrar respeto, ayúdales a que lo tengan. Sí, CEO-chan. Suéltame. Suéltame. ¿Sabes quién es mi padre? Suéltame. Te lo advierto. Mi tía Liu Wanru no te dejará escapar. ¿Quieres decir? La que dirige Liu Wanru del Grupo Longten. Exacto. El Grupo Longten es una empresa líder de más de 1 billón y están aliados con la Grupo Xi'an. Sopesa tú mismo las consecuencias. Hasta donde yo sé. Liu Wanru ya no ha aparecido en el Grupo Yuanfei desde hace muchos años. Deja de intentar usar prestigio ajeno para intimidarme. ¿Quién es Liu Wanru? ¿Por qué es que tan pronto como escucho este nombre, siento una oleada incontrolable de ira? Haced que se postren 3 veces ante el señor Li. Señor Li, ¿cree que esto es aceptable? Esto ya es ser indulgente con ellos. Gracias. CEO-chan. Señor Li, por favor no me llame CEO-chan. Al igual que el director Chu, llámeme simplemente Viejo Chan. No me atrevería. Muy bien, dejadlos ir. Consideraos extremadamente afortunados. Pero la herida de tu hija no puede salvarse solo con suerte. Por Diosero, por hacer que la gente nos trate así, tu hija está condenada a morir. Te lo mereces. Cállate. ¿Por qué estás gritando? ¿No sabes que en los hospitales se debe guardar silencio? Señor Li, por favor, no se preocupe. La condición de su hija es muy compatible con nuestro nuevo proyecto de investigación. Así que quería discutir una colaboración con usted. Colaborar conmigo. Eximiremos por completo todos los costos del tratamiento de su hija. No solo eso. También utilizaremos la tecnología más avanzada y el nivel más alto de recursos. Yo lideraré personalmente al equipo y asignaré a los mejores doctores. Muchas gracias. Muchas gracias, director Chu. Por favor, no me agradezca. Salvar vidas y sanar a los heridos es el deber sagrado de un médico. CEO-chan. Ya me siento indigno de esta patente. Si puedes proveer para mi hija los gastos de su manutención por el resto de su vida, esta patente puede ser transferida naturalmente a ti. De verdad. Entonces obtendré una gran ganancia. Muchas gracias, señor Li, gracias. Esperad, ninguno de vosotros escapará. Vamos. Tú también espera. El asunto de atropellar a mi esposa. Todavía no he ajustado cuentas contigo. Señor Li, ¿por qué sigue ahí parado aturdido? Dese prisa y entre conmigo. Para ser sincero, ni siquiera me atrevía a entrar. Banquete de la Nación del Dragón. Señorita Xi'an. En realidad, vine aquí para darle una respuesta. Yo. Li Wan, ¿qué estás haciendo? Señorita Xi'an, ¿qué le ocurre? Tura. Realmente pusiste tus manos sobre mí. Delante de tanta gente. Eres muy audaz. ¿Cómo podría yo ponerle una mano encima? Señorita Xi'an, ¿acaso tiene algún tipo de malentendido? Li Wan, me agrediste y aún así no lo admites. Desvergonzado. ¿Qué ha pasado? Señorita Xiang se encuentra bien. Todos lo visteis, ¿verdad? Aprovechó mi descuido e hizo algo inapropiado conmigo. No. Señorita Xi'an, ¿de qué está hablando? Ni siquiera la toqué. Si me tocaste o no, tú lo sabes mejor que nadie. Me enteré de que tu esposa acaba de fallecer. Y te das la vuelta inmediatamente para intimidarme. ¿No te parece repugnante? Xian Pei ha ido demasiado lejos. ¿Cómo se atreve a involucrar a mi difunta esposa en esto? Mi esposa acaba de fallecer. ¿Cómo podría estar pensando en tales cosas? Simplemente confié en ti. Por eso me puse a tu lado. Perdiste a tu esposa y viniste a acosarme. Eres simplemente escoria. Lo hice. Absolutamente no la toqué. Esto es una calumnia. Sinceridad. ¿Cuánto vale algo así? Naturalmente, debo eliminarte. Adiós para siempre. Me duele mucho la cabeza.
¿Cómo pudiste hacer algo así? Eso es demasiado despreciable. La señorita Xiang es una persona tan elegante y noble. ¿Cómo pudiste cometer un acto tan desvergonzado? Solo quería revelar la verdad y protegerme. Todos los presentes, ¿quién puede garantizar que a su lado no haya alguien escondido que sea un hipócrita? Absolutamente no la toqué. Por favor, créame. Ella me está tendiendo una trampa. El CEO Liu y el señor Xian han llegado. Son las figuras importantes de esta noche. Ese chico Li Juan está acabado. Madre y papá. Li Wan, finalmente has mostrado tu verdadera cara. Vergonzoso. UST y DS son. Claramente me está tendiendo una trampa. ¡Qué broma! ¿Podría una chica posiblemente ignorar su propia reputación solo para incriminarte? Acabas de perder a tu esposa. Inmediatamente viniste a acosar a alguien más. Veo que tienes ambiciones malvadas. Yo, No necesitas decir nada más. No escucharé tus excusas. Tus acciones ya han expuesto tu verdadero rostro. ¿quiénes son ustedes exactamente? Tenderme una trampa. ¿Cuál es su propósito? Estimados invitados, estamos aquí hoy precisamente para exponer una conspiración impactante ante todos. Este Li Wan es simplemente un traidor nacional insidioso y astuto, un verdadero gran traidor. ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Cómo pudo hacer algo así? Está diciendo disparates. Ustedes. Ahora que las cosas han llegado a este punto, tú, traidor, todavía intentas confiar en comportamientos extraños para salir del paso. Déjame decirte que no tendrás éxito. ¿Qué quieren decir exactamente? Li Wan, ¿crees? ¿Por qué apareces aquí? No podrías estar soñando despierto, pensando que estás calificado para aparecer en un banquete tan distinguido de la Nación del Dragón, ¿verdad? No te equivocas, Li Juan. Puede que aún no te hayas dado cuenta. Lo que has hecho ha caído hace mucho tiempo bajo nuestra mirada. Tus tratos despreciables. Especialmente, el crimen de robar información clasificada de la Academia Nacional de Ciencias está a punto de ser expuesto. Ahora lo entiendo. Están todos compinchados. Montaron esta trampa juntos para incriminarme. Completamente equivocado. Este es el procedimiento. Tú pretendías engañar a todos. Sin embargo, la red del cielo es vasta. Aunque la red es amplia, es difícil escapar. En esta nación del dragón, nadie puede aún escapar de las sanciones de la ley. Fundamentalmente no robé ninguna información clasificada. Si se quiere condenar a alguien, nunca faltará un pretexto. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Estimados invitados, nos enteramos de que, por dinero, intentó vender los principales logros de la Academia de Ciencias a Dongying. Li Wan, traidor contemporáneo. Un traidor nacional que traicionó al país. Por lo tanto, cuando supimos que robó información de la Oficina de Información Clasificada, preparamos esta trampa específicamente para hacer que revelara su verdadera naturaleza. Ahora parece que, verdaderamente, tiene rostro de hombre pero corazón de bestia. Un corazón de lobo y alma de bestia. Un corazón de lobo y alma de bestia. ¿Cómo pudo hacerse algo así? ¿Cómo pudo hacerse algo así? Con razón, podía cometer actos tan repugnantes. Por lo que veo, debería ser ejecutado, y sus 3 generaciones investigadas a fondo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ese uniforme y ese equipo pertenecen verdaderamente a la Guardia Imperial. En la Nación del Dragón, nadie se atreve a suplantar a la Guardia Imperial. ¿Qué está pasando exactamente? La Guardia Imperial está interviniendo personalmente. Parece que la situación es seria esta vez. Tengo pruebas absolutas para demostrar que ustedes son quienes robaron secretos de Estado, y son los traidores que se confabulan secretamente con Dongying. Si yo, el comandante en jefe de la Guardia Imperial, no soy lo suficientemente profesional, entonces en la Nación del Dragón, nadie se atrevería a llamarse profesional. Esto, ¿cómo podría ser? ¿Yo? Eso es imposible para nosotros. Si comandante en jefe Bai está seguro de que la evidencia es impecable, podría haber algún malentendido. Comandante en jefe, soy un servidor público del Estado. ¿Cómo podría cometer un acto de traición? No se están incriminando. La evidencia es concluyente. Sus supuestas afirmaciones de incriminación son vulnerables ante pruebas irrefutables. ¿Creyeron realmente que el plan que diseñaron meticulosamente podría engañar al cielo y cruzar el mar? No se estará equivocando. Esta evidencia podría no ser real.
Así es. Somos los CEO de dos grandes corporaciones. Deberíais creernos. Ese villano de Li Wan ¿Qué dices? fue ese pequeño guardia de seguridad Li Wan. Repite eso. Presidente Chao, por favor mantenga la calma. Fue Li Juan quien. Dirígete a él como el señor Li Juan. Xian Kai Liu Wanru. Ustedes son los que buscan el dinero y violan la moralidad, viles canallas. Esta investigación conjunta de varios departamentos, además del asunto del robo de secretos de Estado. También hemos verificado otro crimen atroz. Hace 20 años, fueron precisamente ustedes quienes conspiraron para asesinar al fundador del grupo Longten, el genio generacional Li Juan. Solo así lograron apoderarse del grupo financiero número 1 del mundo en aquel entonces. Así que así era como sucedió. Conocí al hombre más rico en mi vida anterior. ¿Cómo pudo haber muerto de una forma tan extraña? Entonces el anterior hombre más rico del mundo era también el propio Li Juan. No son solo nombres iguales. Así que los recuerdos en mi mente son todos reales. Fueron ustedes. Los tres quienes me empujaron desde la azotea, matando a mi yo anterior. Tú aún sientes. Lo recuerdas todo. Eso no tiene nada que ver conmigo. Soy el director de la División de Pacificación. Necesitas pensar con claridad. El deber de la Guardia Imperial. No teme a ningún poder. Esta noche es cuando sus crímenes serán expuestos. Incluso si eres el director de la División de Pacificación. Una vez que te conviertes en un traidor, tu crimen es imperdonable. Aunque la justicia pueda llegar tarde, nunca está ausente. Todos ustedes, esperen el juicio de la ley. La pena de muerte es ciertamente inevitable. Maestro fue molestado. Estoy bien. En cuanto a Xian Pei y el director Yan, ¿cómo deben ser tratados? Según la ley, todos participaron en traición y serán ejecutados por el crimen de traición. Entendido, llévenselos a todos. Yo, Maestro. Esto. todo karma tiene su destino fijado. No hay problema. Este maestro está ileso, emperador inmortal, eterno maestro del reino inmortal. No hay necesidad de entrar en pánico. Maestro, ha recuperado sus recuerdos de la vida anterior. La profunda enemistad de sangre ha sido vengada. El entrenamiento en el mundo mortal termina antes de tiempo. Damos la bienvenida respetuosamente al regreso del maestro. Damos la bienvenida respetuosamente al regreso del maestro. Chao, que lo has hecho muy bien. Ustedes también lo han hecho muy bien. Yo, su maestro, estoy sumamente complacido. Gracias por el cumplido, maestro. Gracias por el cumplido, maestro. Li Wan. Todo esto es culpa tuya. Todo es por tu culpa. Si no fuera por ti, todavía seríamos superiores a los demás. Quienes atraen la calamidad no pueden sobrevivir. Te crees tan importante. No eres solo el ejemplo más típico de un perro que depende del poder de su amo. Tarde o temprano sufrirás una gran caída. Siempre te escondes detrás de tu discípulo. ¿Qué clase de habilidad es esa? Tu esposa e hija sufrieron una desgracia. Eso es porque recibieron retribución. Merecen una muerte terrible. Respecto a la enfermedad y las heridas de la hija de este maestro, no necesita preocuparse. El que acaba de realizar, el inmortal médico de los 9 cielos, ha curado instantáneamente su enfermedad y su dolor. En cuanto a la esposa de este maestro, ya he instruido al inmortal bajo mi mando, para guiar sus 3 almas y 7 espíritus, para guiarlos al reino inmortal, pero todos ustedes son demasiado ruidosos. Madre y papá. Ellos simplemente murieron así. Esos perros traidores se lo merecían. Morir así fue dejarlos ir demasiado fácilmente. Este es un emperador inmortal entre nosotros. Eso fue una técnica inmortal. No estoy soñando, ¿verdad? ¿Es esto real? Simplemente supera toda imaginación. Esto es algo que sin duda no puede ser obra de manos humanas. Es increíble.
Madre y papá. Mirad. Ese es Xian Kai, y el alma de Liu Wanru. El karma de la vida anterior, resuelto en esta vida. Este Venerable debe resolver personalmente esta enemistad, solo entonces podrá estar completo. Xian Kai Liu Wanru. Habéis cometido incontables actos malvados, todavía debéis rendir cuentas. No, Li Juan, no puedes. El ciclo del Dao celestial. La retribución es infalible. Habéis cometido incontables actos malvados. Todos vuestros crímenes están registrados bajo las leyes del cielo, vuestros pecados acumulados durante vuestra vida. Tras la muerte entraréis en las 18 capas del infierno, para soportar un tormento sin fin. No. Le ruego que nos perdone. Li Wan, sé que me equivoqué. Por favor, perdóname. Ahora sabéis que os equivocasteis. Es demasiado tarde. Que todos vosotros en el infierno eterno reflexionéis sobre vuestras propias faltas, y que algún día alcancéis el camino a la liberación. Lo visteis. Sus almas fueron verdaderamente extraídas. Es un espectáculo que jamás había presenciado. Esto es verdaderamente obra de un inmortal. Los eventos de hoy realmente me hicieron comprender lo que significa que hay un cielo más allá del cielo y una persona más allá de la persona. Los métodos de los inmortales son en efecto extraordinarios. Es simplemente como un mito. Informando al maestro. La gran venganza ha sido ejecutada hoy. Por favor, maestro, retome el control de Grupo Longten, Grupo Xian y mi Grupo Chao. También será fusionado con el Grupo Longten del maestro. Por favor, maestro, retome el control del Grupo Longten. Por favor, maestro, retome el control del Grupo Longten. No hay necesidad de esto. La riqueza es meramente una posesión externa. Mirad. Ese es el reino inmortal. Podría haber descendido un inmortal al mundo mortal. Estimado emperador inmortal eterno, el dominio del frío infinito espera su regreso en silencio. La llama divina no se extinguirá. El juramento será eterno. Estamos dispuestos a usar nuestros corazones sinceros para iluminar el camino a casa del emperador inmortal. Bautizados por 10.000 tribulaciones, con una voluntad inquebrantable, toda la secta se enorgullece de la gloria del emperador inmortal eterno. En este momento deseo servirle. El maestro es en realidad más misterioso e impredecible que cuando nos enseñaba. Pensar que pudo atraer a todos los inmortales para recibirlo juntos. Presumiblemente usted es mi hermano menor Chao en el reino mortal. Hoy es el día en que el maestro cultivó al emperador inmortal eterno y regresa al reino inmortal. Es necesario guiar a todos los inmortales para saludarlo con la más alta etiqueta. Esto. El inmortal que lidera el grupo es en realidad también su discípulo. Cielos, ¿cuántos más de estos formidables discípulos tiene? El señor del dominio Su tiene razón. El regreso del emperador inmortal eterno traerá seguramente una nueva prosperidad al reino inmortal. Que nos hayamos reunido para darle la bienvenida es la única forma de demostrar suficiente sinceridad. Dando la bienvenida respetuosamente al regreso del emperador inmortal eterno. Dando la bienvenida respetuosamente al regreso del emperador inmortal eterno. Agradezco vuestras intenciones. Mientras me encuentro en el reino mortal, todavía quedan asuntos pendientes. Debo concluir personalmente. La barrera entre los dos reinos, para mí no es más que un paso. En un chasquido de dedos, es tan fácil como dar la vuelta a la mano. Una vez que concluya los asuntos del mundo mortal, regresaré naturalmente al reino inmortal. Obedecemos respetuosamente la orden del emperador inmortal. Obedecemos respetuosamente la orden del emperador inmortal. El reino inmortal espera en silencio su regreso. El reino inmortal espera en silencio su regreso. Maestro, por favor descanse tranquilo mientras atraviesa las pruebas en el reino mortal. Nosotros gestionaremos bien los asuntos del reino inmortal para usted, esperando silenciosamente su regreso. No necesitéis preocuparos. Hoy os otorgo la ayuda de la familia inmortal para asistir vuestro cultivo y proteger el reino mortal. Maestro, esto es. Esta es mi dación. No solo podéis alcanzar la vida eterna, sino que también os permitirá ascender y convertiros en inmortales. Ascendid a los cielos. Si no deseáis ascender al reino inmortal, también podéis proteger el camino recto del reino mortal, cuando regrese algún día. Deseo ver que todos habéis logrado un gran éxito.
Podéis ir a consolidar vuestro cultivo rápidamente incrementado. Debo ir a concluir los asuntos del mundo mortal. Obedecemos respetuosamente el decreto del maestro. Obedecemos respetuosamente el decreto del maestro. Así que realmente hay dioses e inmortales en este mundo. Es probable que este mundo esté a punto de sufrir un cambio drástico. Beba un poco de agua. Madre, papá, he vuelto. Wanner, Wanner, ¿por qué has vuelto de repente? Wanner, sucede algo. ¿Tú por qué te ves? Como si no fueras exactamente el mismo. Madre, papá, he regresado hoy. Solo para deciros una cosa importante. Dinos, He recordado los eventos de mi vida pasada. He experimentado 10 ciclos de reencarnación, soportando dificultades, y finalmente alcancé la posición de emperador inmortal eterno. Sé que sois completamente ajenos a esto, pero todo esto es cierto. Emperador inmortal. Esto. Wanner, es todo lo que dijiste cierto. Madre. Lo sé, es difícil para vosotros aceptar todo esto, pero por favor creedme, la razón por la que regresé esta vez, primero, es para pagar vuestra bondad al criarme. Segundo, y para permitiros compartir mis bendiciones. Wanner, ¿qué has hecho? Porque siento que el dolor en mis piernas y en mi espalda ha desaparecido. Ya he utilizado las artes inmortales para disipar de vuestros cuerpos toda enfermedad y dolor, además, otorgándoos la habilidad de la vida eterna. Vida eterna. De ahora en adelante, poseeréis el poder del reino inmortal, con la capacidad de ascender al cielo y excavar en la tierra, el poder de atravesar mundos. Wanner, ¿es esto cierto? Todo esto es cierto. De ahora en adelante viviréis tanto como el cielo y la tierra, y podréis viajar libremente por todos los reinos, para reuniros conmigo en el reino inmortal en cualquier momento. Este soy yo como el emperador inmortal eterno, cumpliendo mi deber filial hacia vosotros. Wanner, no entiendo que es un emperador inmortal. Pero tu madre y yo sabemos que eres un buen hijo. Sin importar lo que hagas, te apoyaremos. Sí. Wanner, sin importar cuál sea tu estatus en el futuro, pero siempre serás nuestro hijo. Madre. Papá. Aunque mi estatus ha cambiado ahora, seguís siendo mis padres. Siempre recordaré vuestra bondad al criarme. Bien. Mencionaste que esa persona llamada Li Juan de la Nación del Dragón obtuvo el título de Musashi Amaterasu, dios de la guerra de Dongjin. Emperador Inmortal Eterno. Exactamente. Esta noticia circula ampliamente entre la población de Dongjin, extendiéndose como la pólvora. Dicen que superó los límites de los mortales y dominó el poder inmortal supremo. Los mortales siempre gustan de exagerar. Que Emperador Inmortal Eterno. Eso solo suena como la fantasía de un niño. Mi reino divino de Dongjin Takamagahara es la verdadera fuente del poder divino. El señor Musashi dice la verdad absoluta. Esa persona llamada Li Juan es simplemente un mortal con huesos comunes. Como se atreve a aspirar delirantemente a ser llamado inmortal emperador. No es más que una rana en un pozo. Jamás he oído hablar de este Li Juan. Debe ser de la Nación del Dragón. Es solo la jactancia de gente ignorante. Nuestro reino divino de Dongjin es la verdadera fuente del poder divino y la existencia suprema. El señor Musashi es invencible bajo el cielo. Usted seguramente eliminará a Li Juan. Probablemente ni siquiera pueda resistir un solo movimiento suyo. Tienes razón. Soy el más fuerte de esta era. ¿Cómo podría un simple individuo de la Nación del Dragón compararse conmigo? Sin embargo, ya que esta persona llamada Li Juan ha causado tanto revuelo, podría darle una oportunidad de experimentar personalmente el verdadero poder de mi imperio de Dongjin. El dios de la guerra de Dongjin sacude las 8 direcciones. Todo el mundo verá que usted es la existencia suprema. Ese supuesto emperador inmortal de la Nación del Dragón no es nada especial. Iré personalmente a encontrarme con este Li Juan para aplacar el ánimo de la Nación del Dragón y de paso hacerle saber a este Li Juan lo que es el verdadero poder
comparado con mi reino divino de Donjin Takamagahara. Sigue siendo solo una hormiga. Maestro, regresa usted al reino inmortal. Maestro, le extrañaremos mucho. No esperaba que tuviéramos que separarnos tan pronto. Estás a punto de ascender. Puedes venir al reino de los inmortales a buscar a tu maestro. ¿Por qué debéis ser tan sentimentales? El maestro tiene razón al reprendernos. Nosotros también somos personas que ya no somos jóvenes. Respetuosa despedida, maestro. Respetuosa despedida, maestro. Respetuosa despedida, maestro. Respetuosa despedida, maestro. ¿Ocurre algo, maestro? Yo, vuestro maestro, todavía tengo un asunto pendiente en el mundo mortal. Debo ir personalmente. ¿Puedo preguntar cuál es el asunto, maestro? Las horas ya han surgido en Donjin. Musashi Amaterasu pretende tomarme como su objetivo, para afirmar el poder de Takamagahara. Maestro, esta acción de Donjin es verdaderamente irrespetuosa. Su discípulo está dispuesto a seguir al maestro, para castigar conjuntamente a esta deidad arrogante. Si el maestro realmente tiene la intención de irse, su discípulo está dispuesto a escoltar al maestro, al menos para evitar que otros exploten cualquier debilidad. Que todos vosotros tengáis esta intención, reconforta enormemente mi corazón. Sin embargo, para esta batalla ir yo solo es suficiente. Ese Musashi Amaterasu, aunque se jacta de ser el más fuerte del mundo, pero para mí, no es más que basura absolutamente insignificante. Mi acción, primero, es concluir este karma. Segundo, es afirmar el poder de mi lugar de nacimiento, la nación del dragón. Donjin, una nación insignificante, se atreve a ser tan arrogante. Maestro, sus discípulos desean presenciar a este tipo de persona con una importancia personal inflada. Eso es todo. Esta batalla es mi despedida final al mundo mortal. Es ciertamente permisible que todos vosotros observéis. Presenciaremos juntos el poder del maestro. Presenciaremos juntos el poder del maestro. Ha llegado. Ser capaz de sentirme cruzando el espacio. Posee cierto grado de fuerza. Sin embargo, enfrentarme y aún así elegir no huir. Es tu mayor error. Así que ese es el caso. Había pensado, ¿por qué la gente de Donjin era tan arrogantemente ignorante? Resulta que simplemente captaron algunas técnicas espaciales. Son suficientes en el mundo mortal. No me extraña que pudiera ser tan arrogante. Es solo una pena que un simple dios de la guerra de Donjin no pueda escapar de mi alcance. Li Juan, eres demasiado presuntuoso. Soy el más fuerte de esta era. ¿Cómo puede ser eso una reputación falsa? Hoy veremos quién posee el verdadero poder divino. Maestro, sus discípulos están aquí, dispuestos a echarle una mano. Chauke. Yo solo golpeando es suficiente. No necesitéis preocuparos. Li Juan, la batalla entre tú y yo será cantada por las generaciones futuras. ¿Estás listo para enfrentar el golpe más fuerte de mi Donjin? Entonces me temo que debo decepcionaros. La velocidad a la que concluye esta batalla y la monotonía del proceso probablemente no será digna de grandes elogios, ni transmitida por 100 generaciones. Li Juan, eres demasiado arrogante. Perfecto. Dejad que vuestros discípulos sean testigos de primera mano y saboren personalmente el sabor del fracaso. Elogio vuestro valor encomiable. Y os permito especialmente golpear primero. Li Juan, eres verdaderamente demasiado presuntuoso. ¿De verdad crees que alcanzar el estatus de un emperador inmortal eterno te hace invencible bajo el cielo? Si soy arrogante o no, no es algo que debéis decidir vosotros. Estoy aquí mismo, aceptando vuestro desafío. Dejad las tonterías y haced vuestro movimiento. La gente de la nación del dragón es en efecto necia, ignorante. ¿Qué ahondes en derrotarme? Os sumiré a todos en la desesperación. Li Juan, el poder divino de Donjin. Conoce su peso. Observa cómo te aplasto. Nada más que esto. ¿Qué? Como se esperaba del maestro, que dios de la guerra de Donjin ni siquiera pudo causar una onda. Eso es natural. El maestro está destinado a suprimir todo en el mundo. Dije que un simple dios de la guerra de Donjin, como podría ser rival para el maestro. El maestro es poderoso y imponente. Li Juan, no te confíes. La fuerza de Donjin es mucho mayor que esto. Otra vez. Un simple payaso. Deberíais saber cuándo parar. Dejad de ser una molestia ante mis ojos. ¿Cómo es posible? He sido derrotado. Ganó y fue un golpe fulminante. La fuerza del maestro es verdaderamente inmensa. Sí, de hecho. El maestro nunca nos ha decepcionado. Musashi Amaterasu. Es hora de poner fin a esto. Has alcanzado tal estado.
Los asuntos del reino mortal han concluido. Ahora aquí, me despido de todos vosotros. Despidiendo respetuosamente al maestro de regreso al reino inmortal. Despidiendo respetuosamente al maestro de regreso al reino inmortal. Este Venerable os esperará en el reino inmortal. Una vez que hayáis resuelto los asuntos del reino mortal, ascendid directamente hasta aquí. Si seguiremos respetuosamente las enseñanzas del maestro. Si seguiremos respetuosamente las enseñanzas del maestro. Dentro del dominio del frío infinito, la bendición condensada de 10.000 años de hielo frío desea allanar el camino para el regreso del maestro. Seguimos el mandato del cielo y avanzamos hacia el camino de la inmortalidad. Hoy damos la bienvenida especialmente al regreso del emperador inmortal. Esta mañana la galaxia se invierte y el tiempo está desordenado. Damos la bienvenida respetuosa al glorioso regreso del antiguo emperador. Esperamos en silencio tu resplandor, para iluminar este mundo, trayendo bendiciones a todas las direcciones. ¿Habéis reflexionado sobre esto? Todas las dificultades del mundo no son más que obstáculos en el camino de la cultivación. Mi regreso al reino inmortal esta vez no es para hacer alarde de poder divino, sino para unirme a todos vosotros y dar la bienvenida a un nuevo amanecer. Debéis seguir siendo diligentes. Solo así podré estar tranquilo. Venid, reunémonos en el reino inmortal. Obedecemos respetuosamente su decreto. Obedecemos respetuosamente su decreto.